Buen día para todos. Bienvenidos a la segunda clase del segundo tema de nuestro primer semestre de doctrinas en nuestro Instituto Bíblico. Estamos hablando del Espíritu Santo. Vamos a presentar primero nuestra clase, nuestro trabajo a nuestro Señor, para que Él lo bendiga y para que justamente el Espíritu Santo del que estamos hablando nos guíe y nos permita a unos explicarnos con claridad y a otros escuchar lo que nuestro Señor quiere que escuchemos y que pasando por nuestras mentes llegue a nuestro corazón para que se dé esa transformación y ese nuevo nacimiento que estamos buscando y en el que trabajamos día a día. Vamos a ver. Entonces estamos en el tema 2 de Doctrinas 1. La clase pasada estuvimos viendo la persona del Espíritu Santo, la definición, como la introducción a este tema, ¿cierto? En esta clase 7 vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a responder de paso un poco ese tema de que algunas personas creen que el Espíritu Santo no estaba presente en el Antiguo Testamento. En la próxima clase vamos a ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, luego los dones y el fruto o frutos del Espíritu, y finalizaremos con el estudio con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, la presencia y la actividad del Espíritu Santo en la creación. Desde la misma creación, el Espíritu Santo participó activamente como agente de orden y vida, sustentando el cosmos según el propósito divino. Miremos el versículo primero. Dice en Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos entonces cómo no es una referencia siquiera lejana, sino una explícita del hecho de que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación desde el principio. En esa imagen que se nos transmite de un mundo, de un universo en donde no había mayor cosa, digamos. Lo que sí estaba presente, y lo vemos aquí en Génesis, es el Espíritu que se mantenía moviéndose, que se mantenía libre sobre la creación, que estaba en todas partes, y que podríamos decir que estaba preparando, estaba disponiendo lo necesario para que el Verbo y Dios actuaran y empezaran esa explosión de creación que nosotros conocemos. Entonces, es evidente la pertinencia y la participación y la aparición del Espíritu Santo desde la creación. Y no es el único momento. No creamos que llegó el Espíritu Santo, se movió sobre las aguas, después se fue y volvió hasta cuando bautizaron a Jesús. No fue así. ¿Cuál es el rol del Espíritu en la revelación de las Escrituras? Resulta que el Espíritu Santo inspira a los autores del Antiguo Testamento para comunicar las palabras y los propósitos de Dios de manera fiel y sin error. Ahí es donde entra el hecho de que las Escrituras fueron inspiradas, diferente a ser dictadas. Fueron puestas en el corazón de cada uno de los autores de los libros del Antiguo Testamento para que en las palabras y en los contextos de sus momentos se fueran transmitiendo lo que en cada momento Dios quería transmitir. Ojo, siempre tengamos en cuenta que la revelación es progresiva tanto en las mismas escrituras como en nuestra vida y como ante todas las criaturas. Miremos qué dice en 2 de Pedro 1:21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí Pedro está haciendo referencia al hecho de que esas escrituras que él conocía por ser judío estaban ya inspiradas, que ya habían sido transmitidas al ser humano por Dios a través del Espíritu Santo. Y lo mencionan con nombre claro, el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. Entonces aquí la presencia y la influencia del Espíritu es reconocida por parte de los discípulos
del hecho de que Jesús mismo lo reconocía así. No tenemos a un Jesús que no haya utilizado las antiguas, el Antiguo Testamento, o como en su momento lo conocieran, siendo judíos, de manera que también estamos teniendo aquí la anotación, esa salvedad, esa aclaración de que no es de que Jesús no viene y ese nuevo pacto desaparece completamente del anterior. No es así. Jesús se apoya en él cuando, por ejemplo, hace profecías o hace notar que él mismo es el cumplimiento de profecías. Jesús se apoya en el Antiguo Testamento cuando explica la ley a otras personas. Se apoya en el Antiguo Testamento para referirse a la existencia de grandes profetas y personajes bíblicos, para mencionarlos a ellos como referencia, digamos, histórica del hecho de que él estaba antes de ellos, ¿cierto? Entonces, no podría, y lo hemos ido entendiendo, hablar de la presencia del Hijo absolutamente aparte y desentendida de la presencia de Dios o del Espíritu. En donde está uno, están los tres, ¿cierto? No es, y lo recordemos, tenemos que recordarlo, no es que Dios mande al Hijo y se desentiende y 20, 30 años después, bueno, ¿y cómo le fue en la tierra? No, eso no fue así. Es permanente esa relación y presencia. Y en este sentido, entonces, es el Espíritu el que inspira a los autores. Miremos, manifestaciones del Espíritu Santo en los líderes, jueces y profetas. Miren que hay varios tipos de personajes, tipos de personas que reciben la influencia, que reciben la presencia o que muestran cómo el Espíritu Santo se hace manifiesto. El Espíritu Santo capacitó temporalmente a líderes, jueces y profetas en el Antiguo Testamento para cumplir con misiones específicas según el plan de Dios. A los que tenía que poner a enviar un mensaje, los envió, al punto de que si alguno de ellos sentía temor, lo acompañaba, lo alimentaba, lo corregía en su camino y lo ponía nuevamente en el sendero que tenía que recorrer. Le dio a los reyes en su momento ese espíritu, la sabiduría a unos, la fortaleza a otros y la organización a otros, para en el momento histórico que correspondía se hicieran las cosas que el plan de Dios dictaba que debían hacerse. En Jueces 6:34 podemos leer, por ejemplo, entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón, vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Gedeón es uno de los personajes bien bonitos, ¿no? del Antiguo Testamento. Un hombre que recibe un poder que él mismo nunca se habría imaginado y que a él mismo se negaba. Y este es uno de esos ejemplos en donde nuestro Señor utiliza a personas que aparentemente no son las más adecuadas para una misión, y sin embargo Él les da lo necesario. Siempre ahí es donde recordamos que nuestro Señor nos prepara. Puso a Gedeón en cierto punto geográfico, en cierto punto histórico, y seguramente lo formó en ciertas cosas. Pero aquello que Gedeón necesitara para completar su misión, el Espíritu Santo se lo termina de dar. El Espíritu del Señor viste a Gedeón de poder, cosa que él necesitaba para que esa falta de confianza que eventualmente tuviera se supliera y empezara al punto de que él mismo toca el cuerno, llama o usa el cuerno para llamar a las armas, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo hay manifestaciones, y esto es solamente un ejemplo. Podríamos traer varios, y uno de los puntos de la tarea podría ser mencionar precisamente cuántos otros ejemplos hay, algunos otros, buscarlos. Miremos cómo es la obra temporal, diferencias entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Esa palabra temporal aquí es clave, pero hay que entenderla de la manera correcta. En el Antiguo Pacto, la obra del Espíritu Santo es temporal y selectiva, a diferencia de su ministerio permanente en el Nuevo Pacto. Veamos aquí cómo el Espíritu Santo es puesto para hacer tareas muy específicas en sitios muy específicos. Repito, no significa que dejara de existir por momentos, pero su acción era momentánea. Tenemos a Dios
rigiendo todos los destinos del Antiguo Testamento, manteniendo a su Hijo listo como parte de Él, como verbo creador y como inspirador y motivador de todo, para que cuando fuera el momento y se preparara el pueblo judío y se preparara históricamente el mundo, poner a Jesús sobre nuestro planeta y que Él cumpliera las promesas que se iban sembrando en el Antiguo Testamento. Para sembrar esas promesas, para sembrar esas profecías, Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y obra en distintas personas. Entonces, la pequeña gran diferencia que hay es que mientras que en el Antiguo Testamento pareciera que el Espíritu hace apariciones, hace manifestaciones puntuales, es muy claro que en el Nuevo Testamento Jesús dice, les voy a dejar. Y en Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta muy claramente, muy puntualmente, y empieza a acompañar a la iglesia que se forma, a los cristianos que empiezan a acompañarlos con sabiduría, a acompañarlos con mucha resistencia que iban a necesitar y a acompañarlos para que la iglesia que dejó Jesús en sus apóstoles y en el hecho de que Él era el Salvador, empezara a crecer. Miremos en 1 Samuel 16:13 que dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo utiliza personas, utiliza personas. Es como si en el Antiguo Testamento Él siempre usara a alguien y en el Nuevo Testamento viene Él concreta y directamente a manifestarse. Ya no es Samuel hace esto, Saúl hace esto, David esto, sino es Él quien pone su poder en todos los apóstoles y ahí en sus discípulos y empieza este gran cumplimiento de las buenas noticias, ¿cierto? Veamos ahora cómo es que las promesas proféticas sobre el derramamiento del Espíritu nos hablan del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se anticiparon un futuro derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Miremos un versículo de los que nos habla sobre eso. Entonces, que está en Joel 2:28, en Joel. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Caramba, desde un libro del Antiguo Testamento nos están diciendo cómo Dios está advirtiendo a su pueblo que llegará un momento en el que el Espíritu va a llegar completamente sobre todos nosotros. Y habrán de entre esas personas hombres y mujeres que profetizarán, habrán ancianos que tendrán sueños y habrán jóvenes que tendrán visiones. Aquí lo que hizo falta prácticamente fue decir, y habrán personas que hablarán en distintos idiomas para que mi mensaje se distribuya para todo el mundo. Son profecías bien bonitas en donde vemos que esa promesa no solamente del sacrificio de Jesús, sino de la posterior llegada y consecuencia del Espíritu Santo al mundo, se van dejando esas pinticas, todas esas pistas en el Antiguo Testamento. Miremos ahora, el Espíritu Santo como agente en los planes soberanos de Dios. El Espíritu Santo fue clave en la implementación de los propósitos soberanos de Dios, guiando eventos históricos y revelando su voluntad. Fíjense, vuelve y aparece el tema que he ido mencionando. El Espíritu Santo actúa en el Antiguo Testamento en momentos puntuales, en momentos muy puntuales. Interviene a través de reyes, a través de profetas, a través de distintos personajes, de héroes bíblicos, como eventualmente los llamamos, para que en esos profetas y en esas personas se hicieran ajustes, si les queremos decir así, o encaminamientos del pueblo escogido para que se dieran ciertos eventos, para que sucedieran ciertas cosas, para que unas ciudades aceptaran a Dios y eventualmente otras no lo hicieran, y que en esas ciudades que no lo hicieran se pudiera evidenciar las consecuencias de alejarse de Dios. Entonces, es como ese ajustador, como ese espíritu que va haciendo que las cosas corrijan y mantengan su rumbo. Miremos un pasaje bíblico que nos apoya esto. En Isaías 63:14 encontramos, el Espíritu del Señor les dio descanso como a ganado que pasta en la llanura. Fue así
como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Caramba, miren en Isaías, uno de los libros más antiguos. El Espíritu del Señor, no está fíjense que en la traducción no nos están llegando a nosotros como el Señor les dio descanso, sino que utiliza el Espíritu del Señor, coloca al Espíritu acompañando al sustantivo del Señor. Entonces, nos están transmitiendo nuevamente, reiterativamente, y en el Antiguo Testamento, siendo esto Isaías, el hecho de que Dios actúa en su espíritu, en su fuerza, en su sabiduría, en el amor que tiene por su pueblo, colocándolo a veces en prados para que descansara, porque lo que él necesitaba era que eventualmente se moviera y otras veces se quedara quieto. O sea, la historia del Antiguo Testamento está llena de todo eso y no es accidental, no es porque sí, cuando un camino que según algunos dura unos meses entre Egipto y la actual Israel, duró 40 años. Había un porqué. Y esos momentos históricos y esos tiempos de descanso y esos tiempos de movimiento tenían un propósito, tenían una intención muy, muy clara en el propósito de Dios y que Él hacía que se ajustara, hacía que se corrigiera, hacía que se dieran a través de su espíritu. Esto es bien, bien interesante desde el punto de vista de lectura histórica, si lo queremos, pero maravilloso desde el punto de vista del plan de salvación. Tipologías y sombras. Ay, caramba, eso suena raro. Tipologías y sombras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿A qué hace mención este término académico? A la manera como eventualmente podemos encontrar a un personaje dentro de un libro mencionado sin decir su nombre. Esos son tipologías o sombras en términos de academia. Vemos como el Espíritu Santo es mencionado a veces como el aceite, como el viento, cosas y términos que apuntan simbólicamente a la obra futura del nuevo pacto. Entonces, el aceite es conservado, pero también el aceite es puesto en lámparas y también el aceite y finalmente, y es su propósito, es encendido en esas lámparas para que sea luz, ¿cierto? Y nos dijo Jesús, para que ustedes sean luz. Y nos dicen también viento. ¿Qué hace el viento? No solamente ayuda a que las semillas pasen de donde están naciendo a donde deben llegar, no solamente ayuda a que las naves, a que los barcos pasen de un lugar a otro, sino que en este símbolo que está usando el Antiguo Testamento y como tipo viento, nos está mostrando y nos está insinuando y nos está dejando ese mensajito de que está llevando a su pueblo a un lugar. Lo lleva a favor del viento. Aunque las cosas se vean raras y aunque hayan tormentas y hayan dificultades en el camino, el viento está llevando las naves en general hacia donde tiene que llevarlas y en este caso el plan de Dios se sigue cumpliendo. Veamos qué nos dice Zacarías 4:6. Así como el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ay, es que sigue apareciendo, ¿no? Negarse al hecho de que la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, todo esto nos van poniendo todos los elementicos y las manifestaciones y lo que es necesario para que entendamos cómo es Dios actuando, en este caso en Zorobabel, cuando se le entrega una palabra para que él esté seguro de que no va a ser por fuerza de ninguna persona que sucedan las cosas, sino que esas personas son todas utilizadas. Es el Espíritu el que las alimenta para que finalmente lleguen a donde tiene que llegar. Él es el Señor de los ejércitos, no somos nosotros. Nosotros somos parte del ejército, pero la fuerza es de Él. Llegamos a los 3 puntos interesantes, más interesantes de la clase. Discusión o conversación. Recuerden, el propósito de esto, ojo, no es discutir, ni es necesariamente evangelizar o discipular. Es solamente charlar, es solamente exponerle a algunas personas y eventualmente incluso más que alimentarlos a ellos, porque si eso sucede, el Espíritu Santo lo decide, es alimentarnos nosotros de la manera como las otras personas ven aquello que nosotros estamos estudiando por el hecho de estar estudiando teología, por el hecho de estar
con el juicio que lo hace un estudiante de teología, que es diferente al de la persona que asiste a la iglesia y recibe con mucho amor, pero que no está estudiando con la misma intensidad con la que lo hacemos nosotros. Entonces, nosotros como teólogos, si quieren el término, en formación, necesitamos no solamente quedarnos con lo que la revelación nos da en la Biblia, sino también con herramientas, con elementos, con conocimientos y sobre todo con experiencias que nos permitan entender cómo ven las demás personas lo que nosotros sí entendemos para podérselos explicar eventualmente. Y no se trata de que el instituto o la iglesia espere que todos nos volvamos maestros de un instituto bíblico, no. Se trata de que en nuestras familias, siendo hombres, sacerdotes y mujeres, el corazón de esas familias, podamos transmitir y aclarar sobre todo los conceptos que muchos de nuestros hijos y muchos de nuestros amigos tienen de manera equivocada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicarías la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a alguien que no está familiarizado con el tema? ¿Mm? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, eso que estamos viendo en esta clase, que el Espíritu Santo sí se manifiesta de muchísimas maneras en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo le explicamos el hecho de que la paloma que se ve en el bautizo no es el Espíritu, no es lo único y no es su llegada al mundo, sino que Él está desde hace mucho tiempo atrás? Simultáneamente, si es que acaba el término en alguien que es eterno como Dios. Entonces la pista aquí que podemos transmitir es, tenemos que enfatizar el papel temporal del Espíritu en líderes y profetas. Cada palabra es importante. Es un papel temporal en líderes y en profetas, y si quieren en héroes bíblicos, y si quieren en grandes líderes, y si quieren entonces, en esos términos o adjetivos que les podemos dar a los personajes del Antiguo Testamento, pero que se resumen en líderes y profetas, así como las promesas proféticas también sobre su derramamiento, su llegada. O sea, llegada no es aparición, llegada es, y aquí por eso se utiliza la palabra derramamiento, es cuando ya completamente Él cubre el mundo con su presencia, la hace evidente, la hace palpable, la hace visible, como en lo que se escribe en Pentecostés, eh, con respecto al hecho de que el Espíritu ya nos está acompañando, ¿cierto? Veamos qué pasaje bíblico nos puede ayudar ahí. Aquí me toca para poderlo ver. En Números 11:25, después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Ay, caramba, esto se parece a Pentecostés, no se les hace, mire. Eh, Les dio a los 70 ancianos del espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Se parece a lo que sucede en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para un momento puntual fue necesario que no solamente Moisés pudiera hacer lo que él estaba pudiendo hacer gracias al hecho de estar en conversación directa con Dios, sino que para efectos de una tarea puntual que se iba a desarrollar, y es cuestión de leer el capítulo completo, Moisés no es Moisés quien comparte, sino Dios comparte el espíritu que estaba sobre Moisés en los 70 ancianos que habían sido escogidos. Y consecuencia de ese toque, de esa presencia del Espíritu en estos hombres, ellos salieron a profetizar. Y ojo, dejemos de asociar la palabra profetizar con horóscopo, con adivinar el futuro. Profetizar está más relacionado con profesar, profesare. Entonces no es que salió a adivinarle y a leerle las manos, o como en algunas iglesias lo hacen al final del servicio, de decirles a cada quien cuántas escrituras van a recibir o cuántas loterías se van a ganar, sino es profesar. El espíritu que estaba en Moisés tocó a los 70, y esos 70 recibieron lo necesario para ir a profesar, a profetizar la palabra que debían, o los oficios que debían, o las acciones que debían decirse, hacerse o contarse. Entonces el tema de conversación es este. Hablar con estas personas, hablar sobre cómo se imaginan que el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento.
incluyendo siquiera si ellos se imaginaban o sabían que el Espíritu Santo estaba desde el Antiguo Testamento ya presente y manifestándose ante en su momento el pueblo escogido y posteriormente sobre toda la iglesia. La siguiente parte de esta última parte, la reflexión. ¿Cómo profundiza nuestra comprensión de Dios al estudiar el papel del Espíritu Santo en la revelación y los planes divinos del Antiguo Testamento? Vamos a leer. ¿Cómo profundiza nuestra comprensión de Dios al estudiar el papel del Espíritu Santo en la revelación y los planes del Antiguo Testamento? Esa ya es una tarea, una hacia afuera y la otra es hacia adentro. Esta hacia adentro es respondamos nosotros mismos esta pregunta. ¿Cuál podría ser una pista? Consideremos cómo el Espíritu Santo revela la soberanía de Dios en la historia y su compromiso de redención a través de Cristo. Entonces echémosle cabeza al hecho de que, como le hemos venido diciendo, el Espíritu aparece por acá y corrige, aparece por acá y corrige, encamina, le da el poder a quien necesita poder, le da sabiduría a quien necesita sabiduría, le da palabra profética a los que deben ir a profesar y a cada quien va dándole lo necesario históricamente de manera puntual para que las cosas vayan sucediendo, todo apuntándole a el compromiso que había establecido Dios consigo mismo y con nosotros como sus criaturas, para que luego fuéramos salvados y hechos hijos suyos a través de Cristo. Entonces miremos, analicemos para nosotros mismos cómo es eso y cómo caramba, lo que tenemos que poner en esa parte del cuestionario es a qué conclusión llego yo, personalmente a qué conclusión que llega cada uno de cómo ha sido esa relación, cómo ha sido esa manifestación, cómo podemos o qué resulta de comprender, de esforzarnos en comprender más el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miremos un pasaje que nos sirve de pista. Isaías 4:21. No, mentira, Isaías 42:1, que ya está más chiquita la letra. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido y en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Y esto es un pasaje del Antiguo Testamento que, si uno se fija, suena muchísimo a Nuevo Testamento, a Evangelio y a bautizo puntualmente de Jesús. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Miren, es que es un paralelo. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué tipo de justicia? Y ahí es donde están los errores de interpretación. No se trata de la justicia, que es que viene él a liberarnos de los romanos porque nos tienen subyugados y entonces va a hacer una revolución. Porque ese pensamiento judío de darle al Mesías un papel estrictamente político y militar, lo estamos eventualmente cometiendo nuevamente hoy. Cuando escuchamos por ahí es que Jesús es un revolucionario, es que Jesús es el que nos va a liberar del mundo, pero a liberarnos del mundo para dejarnos en el mundo, es como lo entienden. Por el estilo de lo que sucedía cuando en su momento los judíos creían que el Mesías los iba a liberar del mundo, pero para dejarlos en el mundo solo que como ellos, con ellos como reyes, con ellos como dueños y señores de lo que en su momento se conociera, sobre la misma creación. Pero no es esa liberación de la que se está hablando, no es esa justicia la que nos promete Dios llevar a cabo o transmitirnos a través de Jesús. Es una justicia diferente, es el cumplir una penalidad que tendría que haberse cumplido en nosotros mismos, pero que éramos incapaces porque no era suficiente. Ahora, la última aplicación. ¿Cómo podemos reconocer hoy el cumplimiento de las promesas proféticas sobre el Espíritu Santo en tu vida diaria? Miremos qué pista tenemos. Reflexionemos sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y cómo su presencia transforma y guía a los creyentes. Entonces, aquí ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a dar ese salto entre entender que el Espíritu nos estuvo guiando, acompañando, dando diferentes herramientas, diferentes poderes, si queremos en términos de película, diferentes podercitos que íbamos necesitando, o ciertos líderes necesitaban durante el Antiguo Testamento para llegar a un punto en donde se hace manifiesto, llegar a un punto en donde Dios dice, les voy a dejar a un consolador, y este consolador se derramó sobre el mundo, se virtió toda su presencia y toda su intercesión y todo su acompañamiento y todo su consejo y toda su posibilidad de oración
por nosotros cuando nosotros mismos no lo logramos hacer, para que a partir de ese punto empezara otro capítulo de la historia, pero un capítulo en donde ya habíamos obtenido o recibido al Salvador. En Hechos 2:4 podemos leer: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Idiomas, idiomas, idiomas. Yo reitero esa palabra. En la traducción, en esta nueva traducción, que es Reina Valera y esta nueva Biblia de las Américas, son traducciones literales. La diferencia es que eventualmente, pues, como lo hemos podido ver, que eventualmente ya hemos leído las dos versiones, encontramos términos más, entre comillas, modernos en la Biblia de las Américas, pero son literales. Y la literalidad dice, empezaron a hablar en otros idiomas. Idiomas, lenguas es otra cosa y tiene otra implicación. Entonces, todos los presentes fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas. Conforme el Espíritu Santo les iba dando esa capacidad. En ese momento, lo necesario era que personas que no entendían el griego o el arameo escucharan el Evangelio, escucharan la promesa que se había cumplido en el sacrificio de Jesús, y para efectos de lograr eso, así como en un momento fue necesario dispersar el mundo confundiendo sus idiomas, ahora es necesario que unos discípulos conocieran todos esos idiomas para que les llevaran la nueva noticia. Entonces, hasta ahí va esta segunda clase de la doctrina del Espíritu Santo. Los invitamos nuevamente siempre a que se acerquen a nuestra mesa en el Instituto Bíblico ahí los domingos, y a que por el Classroom o por los medios que tengan a mano, que son varios, nos hagan las preguntas que consideren necesarias. Estamos completamente dispuestos a que de la mejor medida y en el tiempo que lo podamos hacer más rápidamente, ayudemos entre todos o a responder preguntas, si es que ya conocemos la respuesta, o a buscar preguntas cuando no las tenemos ya. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos.